Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la noche del martes 24 de julio, Día Internacional del Tequila. Un buen día para celebrar. De hecho, para que los que no lo sepan, el 8 de febrero es el Día Internacional del Whisky, el 4 de octubre es el Día Internacional del Vodka y el 16 de agosto el del ron. Mira tú, así que se justifica que quienes nazcan esos días, pues sean unos kurdas, no hay ningún problema en contra de eso. Un día como hoy, pero de 1783, nació el libertador Simón Bolívar, el hombre que luchó y ganó casi todas sus peleas, excepto la de Manolita Sáenz, que lo llevaba como Tarzán a Juana, de rama en rama. De hecho, algún día vamos a hablar. Otro 24 de julio, pero de 1969, regresaron a la Tierra los primeros seres humanos que pisaron la Luna. Así, ese día terminó la historia y comenzó la leyenda. En fin, que con tantas efemérides así tan importantes, pues nada mejor que hoy conversar con un amigo, un señor que tiene nombre de emperador y apellido de libertador. Estoy hablando de mi amigo Augusto César San Martín, el periodista independiente que ha cubierto más desastres dentro de la isla. Tanto que a veces pongo en duda y digo, ¿será que él los provoca para cubrirlo? Usted prepare sus comentarios, afile sus preguntas, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Mil gracias a todas las personas que están conectadas, también a las que están por conectarse y por supuesto les pedimos que compartan este programa. También gracias a nuestros anunciantes. Gracias a Don Camarón, ese lugar tan placentero donde se come de maravilla y hacen realidad el eslogan que tienen a su entrada y dice: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Pues bien, ahí no solo hay pescadería y pescado fresco, también hay un grupo de personas que le atienden y le hacen sentir el verdadero marajá del Capurtala. Sí, por eso siempre estoy diciendo que en lo que acá en Miami no hacen un respetable malecón, pues nos vemos los sábados sobre las 5 de la tarde allí en Don Camarón y así pasamos la barrera del ciberespacio. Cruzamos un poquito más allá de la pantalla de nuestro ordenador y nos damos la mano, nos abrazamos, tomamos un roncito, un tequila o lo que usted prefiera. Y así conversamos y nos conocemos mejor. Gracias también a My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de los Estados Unidos. El lugar donde usted va y siempre estamos repitiendo que no solo cante el número para que se les pegue, también visítelos para que a estos profesionales de la salud hagan de su figura una imagen de revista, un cuerpo escultural y muy bonito para lucirlo por estos días que es tan necesario lucir nuestros cuerpos en la playa. Yo, por cierto, yo ya iba a hablar de mí, Rafael, ya iba a decir que yo todavía tengo que esperar hasta que mi amiga Susana Pérez pues quiera tirarme por aquí un poquito de, usted sabe, de quitarme un poquitico de papá, un poquitico por acá, por allá. Si la hay nada más, porque... Pero Rafa, hoy estás cruel, También, déjame saltar el punto porque Rafa quiere que yo no solo me meta en la maquinita, él quiere que yo sea parte de esa máquina y me hagan completo. En fin, gracias también a Community Health and Wellness, la clínica del pueblo, un lugar donde usted podrá dar solución a todos sus problemas de salud mental, medicina primaria, psiquiatría, cualquier tipo de rehabilitación, medicina deportiva y muchísimo más. Si tienes recursos, si no los tienes, si eres indocumentado, no importa. Ellos allí lo atienden como usted se merece. Solo tiene que contactarlos llamando al 305-541-5245. Están en Miami, Urica y Hialeah. Por cierto,
este miércoles 25 de julio, Community Health and Wellness, mañana celebran su primer aniversario y nos invitan a todos, así que acérquese, allí lo van a estar esperando el alcalde Carlos Hernández, el alcalde de Hialeah y todos sus directivos. Ellos los van a recibir y los van a atender muy bien y lo va a pasar muy bien. También, gracias a Las Vegas Cuban Cuisine. Si a usted le gusta la comida cubana, este lugar es la catedral de la comida cubana. Hay muchos lugares donde se come comida cubana, muchos muy sabrosa, pero este es el mejor. Tanto así que cuando usted llegue y lo pruebe, el sabor es idéntico a la cocina de su abuela, a la comida que le hacía su abuela, a eso sabe la comida que sirven allí. Claro, si su abuela cocinaba bien, si no, ya le estoy dando mala propaganda. Pero no. Yo le aconsejo que vaya allí hasta Las Vegas Cuban Cuisine, que ellos tienen varios restaurantes acá en El Doral, en Pembroke Pride, en fin, tienen varios restaurantes. Acérquese a cualquiera de sus tantos restaurantes y la va a pasar de maravilla. Y sí, muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, Juan. Encantado de conversar contigo. Se acabó el mundial y ahora Cedil la cogió conmigo. Dice que muchos saludos a Camacho primero. Se ríe. Dice que le deben algo que ya sabe que es el pelirrojo. Él todavía está mareado, pero... No, Rafael, Sadiel, pero lejos de color. Está muy lejos del color de que tiene. Dice Jorge Frey, Will Cabrales puso unos ojitos así mirando así atravesados. Eso es alguien que nos está espiando. No sé, eso es la UCI seguro. Dice Noraima Linares, saludos, excelente programa que informa lo que no dice la prensa cubana, verdadera información. Gracias. Noé Sánchez nos manda saludos de Venezuela. Gracias por estar conectados desde Venezuela. Alexei González dice hola. Giovanni Sáez nos manda saludos desde la pequeña Habana. José Suárez Díaz, bendiciones para todos. Dice Noraima Linares que hay abuelas y abuelas. Por eso dije, si su abuela cocina bien, si no le estoy haciendo una mala propaganda. Tengo un amigo que dice que su abuela lo que tiraba era escombro. Y entonces en ese caso no. Por cierto, díganos, cuando se conecte, díganos desde qué lugar se conecta y así Rafael nos va diciendo. Estamos desde Hialeah, estamos desde Lires Habana, como hay uno que acá hace un momentico lo dijo. Bueno, mira, Néstor Atencio está desde Maracaibo. Dice que nos manda saludos, dice que está aguantando esta pesadilla de gobierno. Sí, te considero. Y Ariel Ruiz, un vecino mío de cuando yo vivía por allá lejito, está conectado, así que le mando saludos. Eso, pero solo dile que no diga de qué color tienes el pelo, ¿eh? Para que Sadiel no lo compre. Yo creo que él tampoco sabe ahora mismo de qué color tengo. No, es que no lo sé ni yo. Dale. En fin. Bueno, mira, dice Noraima que está desde Dallas, Texas. ¡Uy, Dallas, Texas! Me encanta ese lugar. Gracias por decirnos de dónde estás conectada y gracias por estar conectada en estos momentos. Ahora sí, le presento al periodista independiente Augusto César San Martín. Por favor, hello, come on. Mira, Alina Ruiz te manda saludos también, Juan. ¡Uy, Alina Ruiz, mi amiga! Sasa. Un gustazo que estés por acá. Sí, un reencuentro, porque hace un momentico conversamos. Sí, ¿sabes? No sé por qué cada vez que empiezan los programas, las personas, hola, ¿cómo estás? Pero hace 2 minutos estamos hablando. Y tú que te estás quedando ahí en casa de la Quimbamba, pues llevamos 4 horas hablando. San Martín, en fin, ¿tú sabías que hoy era el Día Internacional del Tequila? Si lo llevas a saber, no vengo al programa. Tú sabes que esa es la bebida. ¿Verdad? Tú sabes, yo no sé por qué, cada vez que te veo, y no voy a decir el nombre, claro está, y además hoy, cuando estaba escribiendo Día Internacional del Tequila, me quedé así, caramba, no sé si César se acuerda que una persona que él quiere mucho, y yo también, pues cada vez que cogí un peo violento con jugo de toronja y boca, se le olvidaba hablar. ¿No te acuerdas que hacía? Oye, te criaste en un ambiente entre militares. Tu padre era uno de los jefes de una tropa élite de cubana y criado en ese ambiente, imagino que ibas a ser militar. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se torcieron tus caminos? Bueno, tú sabes que yo tengo una foto, bueno, quitando la figura que tienes al lado, igual que la de portada de tu libro.
yo tengo una foto de 5 o 6 años vestido de militar. A mí me vistieron de militar como queriéndome decir, esto es tu camino, este es tu camino. Y verdaderamente tuve muchas opciones. Nunca me gustó la vida militar, pero sin embargo tuve... Sí, yo doy fe que no, Sí, que no. incluso de cadete fuiste pésimo. No me gustaba, ¿no? O sea, no... Pero eso fue lo que... mi papá sí fue, o sea, sí, fue militar. Sí, fue. Están vivos todavía, pero fue... Y eso fue, me crecieron, o sea, o sea, crecí y finalmente lo hice y creo que no terminé de estudiar y me decepcioné. Y entonces ahí fue el paso, que bueno, tú lo conoces. Sí. Ese fue el paso, o sea, no, verdaderamente pensé que era otra cosa, se puede ser militar. Eso no... Sí, no, para nada. Se puede ser una carrera militar, eso en cualquier lugar del mundo es un... Pero el tema es que es diferente, y nosotros lo sabemos, Sí. y no duró un año. Ya. Al año, lo que desgraciadamente creo que escogí el peor año para decir yo no quiero, que fue en 1994. Sí, claro. Y entonces ahí fue donde ya tú sabes que... Tú sabes que nosotros nos dejamos de ver, no, nos seguíamos viendo porque de verdad nos conocemos hace muchos Nos dejamos años. de ver cuando se escuchaban los Bonnie, ¿no te acuerdas que me dijiste? La última vez que te vi, la última vez que te vi estaban los Bonnie en su abogado. Pero tú sabes cuando yo me enteré que tú estabas preso, porque yo estaba en mi casa un día, en casa de mi madre, y estaba con Alejandro Castro Espín y otros amigos. Y estábamos haciendo, cuando aquello éramos muy amigos, y estábamos jugando maratón en mi casa, y en un momento se acaba el juego, nos pusimos un tanto aburridos, y me dice, Fanfa, vamos a buscar fotos para ver fotos viejas. Y yo, claro, subí al cuarto, busqué un montón de fotos y empiezo a mirar fotos. Y hay una de las fotos, estamos tú y yo, el René, el hijo de... y el piloto, otro, estoy hablando de amigos comunes. Y él coge la foto así y dice, ¿y tú eres amigo de este traidor? Y yo, ahora sí no sé qué decir. Menos mal que ahora en la Constitución se está cambiando el concepto de traidor, así que a lo mejor va y me reivindica. ¿Oíste? En ese momento, él me confesó, creo que ya te lo había dicho en otras veces que nos hemos visto, él me confesó, me dijo, tú, fíjate, yo fui el que llevaba el operativo en su contra y por eso estuvo preso. 10 años, ¿por qué te metieron 10 años preso? No, a ver, si vamos a hablar vulgar, no fueron 10, fueron 17 los que me metieron. Lo que pasa es que llegué a cumplir 10. Como si fuera nada, como si fuera nada. Y te dije, fue en el momento más crítico. O sea, en el momento más crítico fue que yo me gradué al año, verdaderamente no era lo que yo pensaba. Era joven, o sea, uno venía con una idea de pequeño, con un ideal de un padre, con una vida. Entonces uno pensaba que lo que había hecho, o sea, lo que hizo mi padre, había estado bien. Pero llegó un momento que dije, bueno, no, si él hizo esto, entonces yo sí no lo voy a hacer. Y fue en el 1994, que fue cuando el maleconazo y toda la historia. Mucho antes del maleconazo parece que había un estado de eso mismo. Sí. De cuidado que te traicionan. Y me echaron mano. Si te pongo a contarte los delitos, bueno, eran como 15. 16 años es poco. Hasta un helicóptero que se llevaron en 1992 dijeron que me lo había llevado yo. Digo, pero bueno, ¿y cómo yo me lo llevé si estoy aquí? Y entonces, que aparte que yo jamás en mi vida me he parado al lado de un helicóptero. Y entonces me acusaron de revelación de secreto, infinidad de cosas, delitos que aún mi hoja de récord no caben, que no caben. Aún cada vez que yo lo saco la gente mira como dice, ¡uf! Y este tipo, este calvo es peligroso. Pero ¿a quién le explico yo que no es así, claro? Porque si yo te pongo a decir qué secreto revelé yo. Aunque tengo una versión, si quieres me para, si digo, no, hasta ahí no llegué, yo paro. Mentira, después yo lo cuento aparte, pero era mentira. Tengo una versión que Alejandro estaba tan iracundo contigo porque hubo un problema con su ex esposa. Y un amigo tuyo... Oh, me recordaste algo. Fíjate cómo yo sé, fíjate cómo yo sé. Me recordaste algo que a mí verdaderamente se me había olvidado. Pero bueno, yo no tengo culpa de eso. No, yo sé. Yo sé. Los ojitos esos que salieron por ahí ahorita. Es que se comió a la mujer, no.
fue un amigo mío, pero Sí. bueno, él fue, creo que hubo algo de eso, que él fue... Tal cual me lo contaron incluso él en algún Él momento. fue a recogerla al lugar donde estábamos. Vamos, te está portando mal. Bueno, le estaba pegando los tarros con el amigo tuyo. Se estaba portando Le estaba mal. pegando los tarros con el amigo tuyo. Y tú, dice en las malas lenguas, y Alejandro que después lo confirmó y por eso estaba tan furioso contigo. Marieta. Coño, no iba a decir nombre. No iba a decir nombre. Ya de todas maneras estamos diciendo. Le prestaste tu casa para que consumaran el hecho así, allí. Y Alejandro se enteró porque le tenía puesto seguimiento a su mujer y ahí levantó su ira y él pidió estar en tu caso y por eso fue que te llevaron tan a prisa. Es un honor. Ay, no. Ya estaba en mi casa, para mí es un honor. Honor de que pocos escapan. Oye, hoy eres periodista independiente y te digo, eres el que, de los que yo he visto, el que más desastre ha cubierto dentro de Cuba. ¿Cómo? Te digo, y de verdad, a veces he pensado, ¿será que César lo provoca para poder cubrir? Pero no digo, no puede ser tanto. ¿Cómo te enteras de los sucesos antes que sucedan? El tema, a ver, ¿O es que hay peligro y se va a caer un edificio y déjame explicarte. Ajá. A los inicios, o sea, cuando yo tengo que dar gracias, no tengo que dar gracias, a veces de las desgracias se sacan las cosas más positivas de tu vida. Y de la prisión yo saqué el periodismo. O sea, ¿De la prisión? ¿Estudiaste periodismo? No, desde la prisión porque comencé a colaborar con Cuba Free Press, que en aquel momento lo dirigía Raúl Rivero, y de ahí fue que comencé. Después que salí estuve un año más o menos en paz. Sí, nos vimos, tú fuiste a mi casa cuando saliste. Sí, que era el tiempo ese que lo mismo te tocaba la puerta que te perseguía. Exacto, sí. Y entonces comencé en una época que, por desgracia ahora no, en una época en que los derrumbes eran noticias. Y entonces, bueno, como que ahora no. Ahora no son noticias. Increíblemente, para que tú sepas, en Cuba los derrumbes ahora tiene que haber un muerto, un herido, tiene que haber algo como tal, pero de hecho en La Habana hay casi, en Centro Habana por decir, hay casi 40 y pico de derrumbes, lo mismo parciales que totales, que no sé, desprendimiento de una columna, casi diario. Ya eso no son noticias, incluso hay agencias extranjeras que las personas acuden y no, eso no es noticia, o sea, ya el derrumbe como tal tiene que haber algo. O sea, tiene que haber un fallecido, tiene que haber una pérdida humana. Y yo comencé, en esa época, ya casi no, en una época que sí era... yo te iba a decir cuando tenías pelo, pero no, porque tú no tienes pelo hace años. Y entonces, había muchos, o sea, eran muchos, cualquiera. Y cualquiera que pase por La Habana, que le dé un pasón a La Habana, sabe que La Habana está bajo un bombardeo. Si te pones a hacer incluso después yo transformé, ya cuando dejó de ser noticia, traté de transformar en el estado que estaban las construcciones, hacer reportajes sobre las construcciones antes. Y te voy a decir, en el 2012 hice una de un edificio, el edificio de las Avenidas, que está en Carlos III e Infanta. César vive en Cuba, ahora mismo vive en Cuba, lo que pasa es que está de paso por acá. Y aún todavía está el hueco como si hubiera una bomba. O sea, que al final, como si hubiera caído una bomba, al final la gente pasa y mira y dice, bueno, ¿en qué momento fue el bombardeo? Y al final sigue y va a seguir el problema de la falta de conservación. Hay edificios que han evacuado totalmente, pero sigue igual, pero... Pero ¿cómo te enteras tú? ¿Cómo te enteras de que para tener esa prontitud, esa inmediatez? Lo primero es comprarte un walkie-talkie de los bomberos. No, mentira, no. No, espérate, llegué a comprar uno, lo que al final no lo saqué porque en realidad no dio resultado. No, en realidad uno se le levanta el olfato, porque como te dije, empecé con todo eso, se levanta el olfato. Y tú sabes que yo vivo en una avenida principal que es Carlos III. La conexión de Vedado con Habana Centro Vieja. Habana y todo. Y es la avenida, una de las avenidas más anchas, si no es la más ancha. Ya, y cuando ves pasar los bomberos le caes atrás. Depende, ahí por eso te digo el olfato. Si pasa un carro bombero no pasó nada. Si pasan dos, algo pasó. Pero si pasan tres con un jeep y un jelly... Eso es candela, eso es candela. Aguántate. Y si pasa una guagua, de que hay como un puesto mando, ya hay fallecido. Entonces bajo más o menos. Ya, pero siempre se sienten las alarmas y las ambulancias. Y sobre todo la gente, las fuentes te llaman y te dicen, oye, mira, hay tal cosa.
las fuentes en la vivienda, que son los primeros que se enteran. Uno crea fuentes ¿Del Instituto de la Vivienda? Del Instituto de la Vivienda. Ellos te llaman para decirte si se cayó un edificio. Claro, sí, a ver, acuérdate que las fuentes son los inspectores de la vivienda. Sí, sí. No. Y eso es un medio, no quiere decir que yo les pague, ¿no? Sino simplemente que... Les hace un regalo. No, tampoco. No. Pero tú sabes que no voy a hablar más de ellos. No, para nada. Pero tú sabes que es una parte de los funcionarios, o quizás la institución es una de las más corruptas de ellos. Y son gente que en realidad hacen su trabajo, pero no están con el sistema y ven entonces ellos mismos te reportan, oye, hay algo aquí. A veces no te lo hacen, a veces te llegan por otro lado, pero generalmente te hablan incluso te presentan casos de personas que están en un litigio, claro. Litigio y todas esas cosas, te hablan. Más bien te lo hacen por un problema de divulgar, incluso a veces de resolver, porque ellos saben que no se va a resolver. O sea, ellos como funcionarios saben que no se va a resolver, y cuando ellos ven que hay un tipo de relación, que no hay maldad ninguna, o sea, que no hay, que simplemente llevar un hecho noticioso a las redes no es nada dañino. Sí, que tú no eres policía ni cosas por el estilo, claro. Ya ellos te llaman y te dicen, oye, te enteraste que hay aquí. Pero bueno, ya eso ha ido, como te digo, ha ido en decadencia, porque es menos, o sea, el efecto noticioso que tiene un... ¿Cómo ve la gente de pueblo, las personas normales, a la prensa independiente, a los periodistas independientes? ¿Como su salvación o como un chismoso? ¿Cómo lo ven? Muchos te ven como su salvación. Yo diría que la mayoría. Hay personas que te llaman y te comprometen a ayudarlo. Y tú a veces dices, bueno, yo no tengo, tienes que especificarle. Yo no voy a resolver yo no voy a resolver tu situación, yo simplemente la voy a divulgar. Si no lo hace otro medio, yo la voy a divulgar, pero yo no puedo resolverla como tal. Yo te aseguro el 60% de poderla resolver mediante la publicación, porque evidentemente el gobierno está al tanto de casos extremos o de cosas extremas. Pero muchas personas te llaman con fe en que va a publicar. Muchas personas te llaman ya con la soga, la tienen claro. ahí y te brindan todo. Otros quieren denunciar y otros, eso es ya más bien cuando tú te enfrentas en la calle, tienen miedo. Por eso, ¿cuál es el proceso? Dime. ¿Te leo un comentario? Sí, claro. Bueno, primero que Milagro nos manda saludos de Irlanda. Gracias, Milagro. Gracias por estar con nosotros. Arriba, déjame ver si lo encuentro, que está Sergio Pérez Borroto, que nos manda buenos días desde España. Gracias por estar conectado desde Europa. Y Araque, por ejemplo, Antunes Franklin, que está en Gainesville, ¿puede ser? Sí. En Florida, aquí en Florida. Bueno, mira, dice Graciela, mi vecina, también les manda saludos a todo el mundo. Dice Carlos Perdomo, todos los invitados de Juan son calvos. ¿Qué es lo que está pasando? Es que es un programa descabellado. Dice Hugo Canobrava, a Juan le ha dado por traer gente que se parece a él. De ahí se parecía más. Olga María nos manda saludos, dice que buen trabajo, gracias, Olguita. Virginia María dice, buenas noches, mis amigos Juan y Rafa, saludos, bendiciones. Dice Giovanni Nápoles que abundes un poco sobre el tema de los tarros gato tuerto. Oye, mira, yo se lo hago, pero no quiero comprometer. Oye, ya va 16 años no es huevo. No, entiendan. Yo me sé el cuento perfecto, pero entiendan que también tampoco quiero comprometer a... Yo preferiría no estar aquí con Exacto. Que tengo que entrar a Exacto. Mira. Sí. Ya. ¿Cómo ve? ¿Cuál es el proceso en que una persona que tiene un problema X se acerca a un periodista independiente? Porque lo primero que he visto, igual es una pregunta, yo no sé, es que lo primero que las personas tratan es de mantener el hecho callado. Después cuando no ven que se soluciona, pero no sé, ¿cómo es el proceso normalmente desde tu punto de vista? Mira, yo por el tiempo que llevo haciendo, por experiencia, cuando alguien se acerca, yo lo primero que le explico es dónde va a salir publicado el trabajo. Lo otro es que... Tú publicas en Cubanet, sí, normalmente. En Cubanet. Le digo, el trabajo va a salir publicado en Cubanet y o sea, a ti no te paga la CIA. Ni la net, ni nada. No, te paga Cubanet. Y a veces. Y entonces, Hugo. Y entonces, lo primero que le digo es dónde va a salir publicado.
Y lo segundo que le digo, como, o sea, yo estoy haciendo más periodismo multimedia, es que la imagen puede correr incluso hasta por la televisión hispana para evitar, porque he tenido gente que me han tumbado la puerta, oye, salí en 41, pero entonces, para evitar eso, que a ver, no le ha pasado nada. Sí. Yo lo primero que le digo es eso. Lo segundo es, si agotó todas las vías institucionales para su problema. Ya casi generalmente la gente viene y les recomiendo hacerlo. O sea, yo he perdido reportajes porque le he dicho, mira, te falta tal lugar, ve a tal lugar. Quizás a lo mejor alguien lo ve como un error, pero la persona ha ido, por ejemplo, al gobierno municipal y le ha dicho, no, porque ya fui a la prensa independiente y me dijeron que fuera aquí y voy para allá ahora. Y no vayas a la prensa. Y han regresado y me han dicho, no, me dijeron que no fuera. Pero bueno, se le ha resuelto el problema. Sí, claro, porque amenazó con no, ya la solución. Entonces, es como especie de una cadena. O sea, a mí hay personas que me han llamado que conocen a una persona que hace un año le hicimos un reportaje. Y hay personas que se acercan. O sea, alguien que solucionó su problema, digamos, y ve a otro con un problema y le dice, llama a fulano. Llama a este teléfono. O sea, hay personas que lo hacen. A veces, incluso, yo no doy abasto para tanta. A veces hay casos que no son publicables, a veces hay cosas que evidentemente no tienen solución. Pero generalmente las personas se acercan al periodismo, incluso escriben ya. O sea, en estos últimos tiempos, casi siempre lo hacen a través de email. Te mandan un email, tengo este problema, por ejemplo, el caso ¿Pero de dónde sacan tu email? De Cubanet. Oh, se conectan. Se conectan. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los cubanos desaparecidos en República Dominicana. Eso fue a través de un email. Nos mandaron, que querían que nosotros averiguáramos. Efectivamente, averiguamos y sacamos un reportaje que no sé el efecto que haya tenido, pero evidentemente sacó a la luz pública de que hay 5 cubanos desaparecidos. Entonces, así se van acercando a las personas, te van escribiendo, otros llegan a tu casa, y me han tocado la puerta de la casa. De las prisiones constantemente me están llamando, diciéndome, es difícil verificar lo que sucede, una fuente que te llama que tú no conoces. Entonces, más o menos ahí se van casi siempre los teléfonos. Mi teléfono que tengo hace más de 10 años, es el que verdaderamente recibe la mayor parte. Y te digo que últimamente parece que con el problema del internet controlado, pero internet, llegan a través de los emails las personas que ya te mandan. ¿Y cuál ha sido esos casos que, digamos, ha cubierto y se ha solucionado y te ha llenado así de más? Dice, coño, yo tuve que ver con que se le solucionara ese problema. Ahora no es ser vanidoso. No, para nada. Ahora mismo no tengo ninguno, pero son muchos. O sea, a veces uno se gratifica. A mí una vez me preguntaron en una visita a un periódico si no sentía frustración por el trabajo, o sea, por no poder hacerlo, por no conseguir las fuentes oficiales. Y yo digo que no, porque a veces las personas se gratifican. Yo, incluso antes de hacer periodismo multimedia, hice un trabajo sobre la contaminación con plomo por allá, sí, lo leí. San José creo que era. Sí, es un campamento esto ya iba a decir un campamento. Una recapadora de... No, un campamento no, un albergue para damnificados por la vivienda. Y evidentemente ellos había cierta nebulosa con el tema. En realidad no llegamos profundamente a investigar como tal, pero sí, nada más se publicó el trabajo. No pasaron 15 días y ya estaban dando casa a esa gente. Una de las cosas, te digo, o sea... la niña de la medicina, aquella también. No te digo que se haya solucionado, pero sí te digo que ellos fueron a mi casa con mango, fueron, oye, mira, gracias, fueron a mí, fueron allá, a uno le dieron una casa, al otro le dieron la opción. Yo fui casi a los 2 años a visitarlos a ellos. Y nada más quedaba una familia. A ver, ¿por qué te digo que es gratificante que ellos vengan y te agradezcan? Lo que no es gratificante es que la posición de ellos la ocupó otra familia. Claro. Ellos llevaban 15 años, por eso fue la contaminación con plomo. O sea, en 2 años, 3 años, quizás esa gente no... Pero sí, a las personas te llaman y te dicen gracias, te dan te dan las gratificaciones. Lo más importante para la persona es ver que su caso se conoce. Te llaman para eso. Oye, sí, yo vi que salió publicado, me llamó mi familia en Rusia, me llamó mi familia en Brasil y salió publicado, no sé cosa.
quizás a lo mejor no se resuelve, pero la persona está tranquila De que algo se está haciendo con de que su algo se está problema. haciendo con su problema, o por lo menos que lo saben, porque a veces las instituciones oficiales te cierran las puertas de una manera que verdaderamente asfixia. Estuviste intentando llegar o cubrir el tema del avión Boeing que se cayó frente al aeropuerto José Martí de La Habana. ¿Llegaste? ¿Cómo te enteraste del tema? Me enteré del tema por Carlos III. Era demasiado. Y evidentemente me empezaron a llamar personas, oye, pasó esto, sucedió, hay un desastre. Y decidí, independientemente que las vías estaban bastante congestionadas para llegar, pero bueno, decidí y llegué. Pero Tú vives en Carlos III, el aeropuerto está en Boyero, allá llegando a... sí, no. El camino es largo, no sí, es caerle atrás a un carro bombero. Ya cuando llegué estaban los curiosos, o sea, había sucedido. Mi trabajo era entrevistar a las fuentes que vieron algo, ¿no? Que narraran lo que hayan podido ver, que eso fue lo que hice. Buenas tardes. Evidentemente, ¿Cómo usted se llama? ellos lanzaron atrás, o sea, evidentemente no, me lo dijeron por lo claro. Hay una catástrofe, nosotros mandamos a los oficiales de la seguridad que atienden el área de periodismo, fue como me dijeron, Para que y el que esté ahí se va al parque. se va al parque. Evidentemente un poquito más de 24 horas preso. Yo, verdaderamente, las últimas veces de arresto, a mí me gustaría aclarar que la policía, o sea, la de azul, Sí, ese policía, la PNR. no está muy conforme que le metan periodistas dentro de... Yo no sé de opositores, yo no sé, pero que le metan periodistas dentro de la estación de policía. Para ellos no es algo grato tenerlos dentro de la estación de policía. Pero porque los periodistas después pueden salir y cubrir lo que sucede dentro. Ellos no ven esa función. O sea, ¿por qué están aquí? No, porque estaban filmando. Claro, no lo ven como un delito, no lo ven O sea, como no lo ven un como peligro delito, social. Y entonces, como tal, yo no veo cierta, o sea, no hay colaboración con los oficiales que llegan contigo y te dicen, mételo en un calabozo. ¿Pero por qué? Yo tengo que meterlo aquí y tengo que tener mis papeles en orden, está metido aquí por eso. Y entonces, a mí lo que me hicieron fue poner una multa de 100 pesos por traspasar el área De seguridad. de seguridad. Si yo yo estaba en la avenida Boyero, como estaban 1000 personas ahí, se hubieran ganado 10,000 pesos metiendo multa a todos los demás. Y entonces, Sí, gracias. ellos, o sea, la policía no está a favor de, no digo todo, puede haber uno, pero te digo, en ese momento y en otros momentos que he vivido, la policía no ve eso como su función, reprimir este tipo de cosas. Y lo he visto en el trato, como tal. Por ponerte un ejemplo, que el oficial de la seguridad le diga, préstame un bolígrafo. No, yo no tengo bolígrafo y tiene 4 aquí. O sea, esas cosas así, que tú te das cuenta que no están congeniando bien. Oye, estuve averiguando un poco, no de ti, porque a ti te conozco hace un montón de años, pero sobre cómo te ve la seguridad del Estado. Y tienes un alias Justicia. ¿Por qué? No sé, me parecerá Roy Hu. Pero no lo sabes, te dicen Justicia, la seguridad del Estado te llama Justicia. No tengo ni la menor idea. Quizás para no usar tu nombre o no sé, pero te llaman No, Justicia. me imagino que sea el expediente que tienen, no sé, que le pongan, en vez de poner Augusto César, pongan Justicia, pero en realidad no sé, no habría, tendrían que decirme a qué se hace. El nombre de superhéroe. Sí, claro, claro. No, una de las Por eso me llama tanto Voy la a atención. comprarme un escudo De Capitán América. para entrar, porque para entrar me va a costar trabajo. Te voy a leer algunos comentarios. Sí. Acá. Mira, están conectados los muchachos de Islas Caimán. Gracias por estar mandan conectados. saludos. Dice Virginia María te pregunta que quiere saber si Serafín Morán pertenecía a Cubané. Bueno, yo nunca trabajé con él. Dice Él está detenido acá, ¿sabes? Sí, me dijeron eso cuando llegué. Dice Ignacio Estrada, un saludo. Detenido grande por problemas migratorios, señores, ¿ok? Porque cruzó la frontera y está en el proceso de investigación. Dice Ignacio Estrada. Sí. Un saludo grande a César, es uno de los Mi periodistas saludo, Ignacio. independientes más intrépidos y es un buen regalo compartir su trabajo. Sí. Dice Cuba Canabrava, hay un muchacho en La Habana llamado Paparazzi cubano que reporta el día a día de los cubanos. Parecido a este señor y ha resuelto algunos casos también, dice. ¿Tú conoces a Paparazzi? No lo conozco, conozco su trabajo.
Y sí, o sea, me han recomendado mucho verlo. Dice Ignacio, gracias Rafa por ese trabajo que hace. Si no fuera por ti, Juan no saliera tan lindo. Sí, Rafa es mago, por eso lo amo. Dice Milena Centeno, me manda saludos a mí y a ustedes. Dice Virginia, y lo de Serafín, que lo golpearon y amarraron y lo tiraron en el Parque Lenin. Sí, leí aquella noticia, la leí. Yo vi el video igual, como lo vio todo el mundo, como tal. ¿No? Yo he hablado con él varias veces acá en Estados Unidos, incluso hablé, me llamó desde el Centro de Detención de Migración, creo que en Laredo, no recuerdo exactamente, pero sí, estuve hablando, él me llamó por teléfono. Eduardo Arias manda saludos también, igual es un comentario épico que hay aquí, que de los que pocos se escriben por ahí. Dice Sergio González, este es un espacio increíble, un oasis en la internet, se realiza de forma pragmática, clara y se utiliza la verdad como bandera. No hay nada banal, muy objetivas las entrevistas, se conduce con gran inteligencia y respeto a todos. Realmente vale la pena seguirlo, es una lástima que no tenga los seguidores que merece el espacio. Gracias. Tú seguro eres amigo de Rafa. Ya lo tendrás. No, de verdad. No, gracias. Comentarios, poca gente le dedica tiempo a escribir tanto. Es verdad, te lo agradezco muchísimo esa opinión. Oye, ¿crees que este nuevo proyecto de constitución que tiene a todos fijando su mirada en Cuba, crees que sea una herramienta para guiar a los cubanos hacia una Cuba mejor, o es que es un simple artefacto para controlarlo mejor? La palabra es control. Hay un debate, que yo veo incluso un debate en las noticias, en las redes, que si la palabra traición, que si el matrimonio igualitario, pero en realidad, ¿qué va a aportar el cambio de la palabra traición? ¿Qué va a aportar una legalización del matrimonio entre iguales? Esta segunda cosa, si no hay un cambio de mentalidad, si todavía las personas piensan en que eso no puede ser. O sea, para mí, por ejemplo, esto segundo del matrimonio es algo impositivo. Hay que hacerlo para mejorar la imagen. Entonces lo están poniendo sin ni siquiera haber implementado un proceso. Porque tú sabes que hace unos años atrás, por lo menos quizás, perdona que salte otra vez, por lo menos pedir perdón por lo que sucedió con los homosexuales en Cuba. Eso quizás sea un cambio de mentalidad en las personas. Los oficiales están pidiendo perdón. Y entonces ya vamos a creer un poco más. Ese sería el primer paso que deberían dar antes de ponerlo en la Constitución. Pedir perdón por lo que se hizo. Pero ponerlo en la Constitución es como decirle a Mariela Castro, vaya, te hicimos un regalito. Como tal, porque yo ahora quisiera, por ejemplo, formar un movimiento racial. No puedo, porque mi apellido es San Martín. Entonces, ¿cómo puede? Entonces, ¿qué apellido hay que tener? Entonces, simplemente es un regalo que le están dando, y yo pienso que un regalo sin un cambio de mentalidad. Ya vimos lo que hicieron las iglesias con el tema cuando se enteraron como tal. Y la Constitución, yo no creo que cambie nada en Cuba. La Constitución simplemente lo que la están es como que coloreando para aparentar un cambio. Yo no creo que una Constitución que tenga en uno de sus acápites el socialismo como tal, independientemente que ahora está eliminando la palabra comunismo, es que no lo hay. Es curioso un post que puso en su blog Silvio Rodríguez, dice, en mis 71 años he visto 2 constituciones. ¿Cuántas constituciones tendrán que ver la gente joven? No sé, como que van a cambiar constituciones cada cierto tiempo. Esa es la Constitución. O sea, la vergüenza más grande de la Constitución fue en el año 92. Esa es la vergüenza más grande, que simplemente erradicaron lo que podía cambiarla a través del voto, de la petición popular. Si no existe eso, que la están cambiando ellos. Claro. O sea, tiene que existir, lo primero que tiene que existir es la voluntad de que yo reúno tantas firmas o por cualquier, o por plebiscito, y yo inserto o cambio la Constitución o pido transformación de la Constitución. Pero es que eso no existe. Entonces los cambios que están haciendo es vamos a hacer cambios. Entonces tienes que hacer cambios. Entonces, ¿cuáles son? El más grande, el matrimonio igualitario. El otro, vamos a quitar el comunismo.
Pero en realidad eso... Lo del traidor, lo de la palabra traidor, lo planteó Barnett. Sí, yo lo vi. bueno. Yo lo vi. Fue un debate que hizo con Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado, a quien conozco personalmente, que es coronel y trabajó por muchos años con Raúl Castro. Barnett le dice que hay que quitar de la mentalidad de los cubanos la palabra traidor a aquellas personas que se van y después regresan y no sé qué, Pero la realidad es que no tuvo ningún eco, porque Homero, que es graduado de leyes, le contesta y le dice es que la palabra traidor y hace alusión a la tipificación que tiene en el Código Penal, que no es precisamente para qué se va, sino para qué trabaja en un estado, para un estado enemigo y bla, 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 bla. Entonces hubo una descoordinación de ideas totales donde uno hablaba de una cosa y el otro de otra. Era como que sí. Lo que quería era eso, o sea, los artistas no porque se vayan son traidores. Ajá. Sí, pero no tuvo recepción de nadie esa opinión. Pero por eso, porque no hay cambio de mentalidad. Si días antes estaba el Congreso de la OPEC, de la Unión de Periodistas, que estaban hablando de que los periodistas eran oficialistas, o sea, de que había que sancionar, o sea, que hay que sancionar a los periodistas que trabajan para otros medios. Uh-huh. Entonces, hay que sancionar, volvemos al código, por traidores. Entonces, después de la Constitución se habla, no hay un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, porque llevas tantos años impregnando en la mente de la sociedad, impregnando el odio hacia o la homofobia, las congas no cambian ese cambio de mentalidad. Hay un trabajo que yo tengo pendiente, un reportaje que tengo pendiente, que es sobre la verdadera discriminación que es a las mujeres, no sé cómo llamarlo, pero son a las mujeres que se visten de hombre. A los travestis. No. Bueno, sí, son travestis al final. No, son mujeres que usan ropa de hombre, traje, corbata y eso. O sea, hay verdaderamente una defensa en cuanto a quizás a los travestis, a los homosexuales, a las parejas, a la libertad, a los espacios. Pero esas mujeres que se visten de hombre, esas mujeres no consiguen trabajo, esas mujeres son discriminadas, esas mujeres son apartadas. Se ve peor a la lesbiana que al gay. Eso se ha quedado atrás. Y entonces se sigue viendo mal. O sea, quizás se sigue viendo mucho más mal. Se sigue viendo como... Quizás a lo mejor la homosexualidad ha sido más aceptada como tal por la época, ¿no? Pero no hay un cambio de mentalidad institucional. Eso es lo mismo que decir, en Cuba no hay racismo. En Cuba no hay racismo, pero tú vas al Parque Central, vas un negro y un blanco y paran al negro. O sea, yo no te estoy haciendo una historia, nosotros hemos hecho la prueba. Me dicen, nos hemos sentado y el negro al lado y han parado al negro. Las instituciones han tenido siempre pocos dirigentes negros. Uh-huh. Y entonces no hay esa, o sea, no hay. Entonces tú dices que no hay racismo, bueno, demuéstramelo. Claro. No está institucionalizado. Sí, claro, no está en no está en ninguna regulación, pero está en la mente de las personas. Y está en la mente de las personas, pero ¿y quién quién ha manipulado la mente de las personas? Tú sabes que yo creo, en eso disiento mucho, pero es una opinión nada más, que en Cuba realmente no hay discriminación al negro. Te digo, desde mi punto de vista de negro, como lo he visto. No hay discriminación al negro, hay discriminación al pobre, ya sea blanco, negro, rubio. Lo que pasa es que el negro es más discriminado por ser negro y por ser pobre, pero a Pablo Milanés nadie lo discrimina. A los negros Juan Almeida mucho menos, a negros que tienen determinada solvencia, pues no los discrimina. Yo creo que es más al pobre, al negro por pobre que por... Acuérdate que antes, y el racismo no es algo que inventó Fidel Castro, estaba ahí, lo inventaron los españoles. Los negros pasaron de vivir en barracones cuando los esclavos a vivir en barrios marginales. Hoy con la revolución. Y yo no sé, a veces siento y miro bien cómo va el racismo y creo que es más al pobre y no tanto al... Pero bueno, se ha hecho la prueba igual. No, a ver, yo sí pienso que... O sea, ese blanco y ese negro iban igual de vestidos, se veía el nivel económico de los dos. Idéntico, igual. Pero, a ver, te lo digo en el sentido, por ejemplo, de expresión de la imagen. Tú vas al cerro y encuentras
pocos blancos viviendo en la zona de Atarey, puedes encontrártelo. Pero cuando te encuentras un blanco y dices, señor, ese es casi negro. Esa es la candela, esa es la candela. Sí. Entonces, no, yo no digo que haya racismo, como me dijo a mí un basurero que yo entrevisté en la calle, o sea, un limpiador de calle, que me dijo, no, yo no soy racista, de Pinar del Río. Muy cómico lo dijo, pero lo dijo. Yo no soy racista, pero ellos allá, yo aquí. Claro. Si a ellos le están matando, yo voy y lo ayudo, pero ellos allá, yo aquí. Entonces, a ver, no es el racismo ese de matar, de agredir, no es ese racismo, sino es el racismo de las tribus que se crean en la sociedad. Otras de las personas que entrevistamos para el trabajo sobre el racismo, lo decía, yo conozco farmacias donde nada más trabajan blancos y conozco farmacias donde trabajan nada más y no pueden entrar. Entonces, sí. Es que el trabajo está en Cubané, él lo dijo. No me acuerdo si dijo que era farmacia donde nada más que trabajan blancos, sí, donde nada más, o mentira, te miento, donde nada más trabajan negros. Entonces, es esa mentalidad como tal, que como no se ha admitido de que hay racismo, no se ha trabajado con ella. Que es lo mismo que está pasando ahora con la Constitución. Si tú no admites de que tú fuiste cruel con las personas homosexuales, tú no puedes coger y legalizar el matrimonio porque la gente no lo va a entender. Pero muchos homosexuales no están viendo eso en Cuba como un perdón. No. Aunque no sea tácito, aunque no sea explícito. Dice, bueno, ya nos pusieron ahí, estamos contentos. Ese es el problema. Entonces después, cuando están en la calle, critican que los discriminen, como sucedió en el bar. Pero claro, porque no hay cambio de mentalidad. El lenguaje, como yo le llamo, el lenguaje revolucionario, es bastante jodido. Por ejemplo, es casi impensable que el gobierno se pare y pida perdón, suponiendo que lo vaya a pedir. El gobierno se va a parar y va a decir disculpa. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron, quizás a ti, que el perdón se le pide a los curas. Y entonces hay un lenguaje, como por ejemplo los alzados y los rebeldes. ¿Por qué? Si eso también eran rebeldes. Entonces, en ese lenguaje, entonces la palabra perdón implica mucho. Y que, por ejemplo, un presidente de un país se pare y diga, yo no tuve nada que ver con eso, pero en nombre de mi país, yo pido perdón claro, por lo que sucedió. La gente cuando vean eso va a decir, si está pidiendo chapó perdón, con eso, chapó con eso. En la Constitución. Y hasta las iglesias posiblemente apoyen las iglesias esas que protestaron. Pero no hay cambio, te digo, va a haber el matrimonio, se va a legalizar el matrimonio. Pero la gente, van a haber personas que van a seguir viendo mal eso. César, cuando éramos estudiantes, y ahora que estabas hablando me acordé de eso, cuando éramos estudiantes, un día se murió un militar y nos pusieron en el batallón aquel que batallón de ceremonia, creo que se llamaba, cuidar el féretro y eso. Y estando en Calzada y Caja abajo, hicimos como una suerte de juramento tostado y descabellado, que era meternos en la caja y velarnos. Si te metiste tú, yo creo que... Yo sí me metí. Y velarnos para no tener que ir al funeral de nosotros, de ya, porque ya nos habíamos velado. Uno de ellos se murió, ¿te acuerdas? Marianito, que estuvo metido ahí. ¿Alguno más de los que estuvo en eso se ha muerto? No recuerdo, es que si tú no me acuerdas de eso. Ya, claro. Yo no. Acuérdate, vengo en un país de problemas. Que esas cosas se van borrando y lo único que yo tengo en la mente es una caja de pollo. ¿Sí? Sí. Dice Cucana Brava, jamás pedirán perdón. El comunismo es incompatible con los homosexuales y con el derecho de cada cual a elegir una forma de vivir. Siempre te quieren imponer una forma de vivir y de pensar. Dice Eduardo Arias, por otro lado, es lamentable cómo usan un elemento social para erigir la política y tratar de maquillar el sistema con una constitución que es además inconstitucional el proceso, ya que el hilo constitucional en Cuba está roto. Es una imagen nueva de un sistema viejo, rígido y obsoleto. Es una constitución, no un proyecto constituyente. Seguirá el totalitarismo, el centralismo y el nepotismo. Es más de lo mismo, más división y más control. En resumen, reforzará el régimen dictatorial. Claro. César, dime ya. No, espérate. Dice Rancés Moreno, la contesta fue prácticamente un regaño a Barnett. La contesta que le hizo. Sí, es cierto. Dice a Mauro Izquierdo, dice, nos chantajearon a la fuerza mayor en Cuba poniendo el día de la homofobia
en la fecha de la celebración de los campesinos. A ver, no es el día de la homofobia, es el día de la lucha contra la homofobia. Sí, y además es una sí. fecha internacional, no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, lo que pasa es que en Cuba... elegimos la fecha de campesinos Sí, como los cubanos. sí, claro, lo que pasa es que por la reforma agraria, lo que pasa es que en Cuba se empezó a usar mucho de manera de coña, de manera de juego, de mofa, pues decir, como se celebraban las dos fechas, el Día en contra de la homofobia y el Día del Campesino, la gente decía, se celebra el Día del Campesino gay. Y entonces, pero era mofa. Dice Jorge Castañeda, Chocolatico, que siempre está conectado con nosotros también, dice, eso es cierto, cuando viví en Cuba me pasaba eso. Yo andaba con un amigo de Oriente, pero él era blanco y rubio y me dio 1.90 y me paraban a mí porque soy negro. Dice, es parecido a un Yuma. Dice Juan y Nápoles que está de acuerdo contigo, Juan, porque el comunista es elitista. Sí, es cierto, concuerdo contigo. César, he visto, mi punto de vista, yo creo que la oposición y la disidencia están más focalizados fuera de Cuba que dentro de Cuba. Tiene muchos proyectos y hace un tiempo yo decía que no había proyectos, pero sí los hay, los he leído. Que no concuerdo con muchos, porque aunque estén muy lindos, no los veo la manera de implementarlos en Cuba, eso es otra historia. Pero, ¿cómo ves tú ahora, porque este nuevo proyecto de constitución, querramos o no, a los cubanos que necesitan siempre algo en que estar ocupados, los cubanos del pueblo, estoy hablando, pues, al menos se meterán otro año más hablando que si la constitución, que si el cambio de constitución y tal. ¿Cómo queda la oposición ahora? Mira, por desgracia, para hablar de oposición hay que hablar de proyectos efectivos Dentro. con seguidores. O sea, Y además que sean atractivos a la gente. que sean, sobre todo algo que yo insisto, verdaderamente, como yo te venía diciendo, aunque yo me vean como un tipo pues, político, a mí verdaderamente, me vean la seguridad. Sí, sí. A mí verdaderamente la política, trato de no inmiscuirme en temas políticos, incluso en corrientes. Pero cualquier de tema oposición. social se politiza. Pero por eso te voy a hablar Ah. del tema como tal. Para mí una organización tiene que tener seguidores. Si no, no es una organización, es simplemente... Es un grupo. Es un grupo, entonces, y para tener seguidores, tiene que tener propuestas sociales, tiene que tener cosas atractivas como tal. Tú no puedes convocar a las personas a hacer un cambio si tú no le dices qué es lo que vas a cambiar, o si tú no le dices cómo lo vas a cambiar, o si tú no le hablas de los beneficios. Y entonces hay una desventaja. No se puede hablar más de la oposición porque está la desventaja En todo, de que lo en tienen, todo. o sea, controlados, que no tienen medios, que no tienen nada, que no tienen manera de divulgar nada más que en las redes y cuidado. Pero ellos han logrado aplastar la oposición. Como tal, aplastarla, desintegrarla, tal cual lo están haciendo ahora con el periodismo. Desintegrarla como tal. Y pienso que si la Constitución es una, y hay un cambio de Constitución, lo que adolece, o siempre ha adolecido, te puedo hablar de la oposición desde los años 90, o sea, la estoy mirando desde ese tiempo, lo que siempre ha adolecido es la falta de unidad. Hay personas que dicen falta de liderazgo. No. Con la unidad, quizás a lo mejor el liderazgo no sea imprescindible. Simplemente la unidad. Hay muchos proyectos, hay algunos que son buenos, hay otros no tanto. Quizás a lo mejor si hubiera falta de unidad y quizás a lo mejor me critiquen y dejar un poco el protagonismo, quizás a lo mejor se pudiera lograr algo. Es verdad que la represión es cruda, Sí. es verdad que hay personas que aparentan hacerlo fuera del país, pero desgraciadamente la oposición tiene que ser dentro del país. Si tú decides salir del país, tú tienes que decidir dejar la oposición. Porque ni siquiera... Pierdes el contacto con la gente. Pierdes el contacto y tú necesitas sumar. O sea, tú necesitas sumar a esas mismas personas, por ejemplo, que tú, estamos hablando del trabajo periodístico, del periodismo independiente, no es mío, de todo independiente. Y las personas se acercan porque tú le das resultados. Entonces tú como oposición tienes que dar resultados, tú como oposición tienes que dar propuestas. Y yo no veo eso como tal. O sea, yo veo que se unen los opositores, pero es que los opositores no hace falta unirlos. O sea, que no se unen los opositores, perdón, me equivoqué. O sea, que no se unen los opositores, pero que no se suma
Y el encuentro entre opositores en un momento determinado son gente que no tienen miedo, que hablan. O sea, gente que no tiene, pero hay que sumar a ese que tiene miedo. Entonces, tú le preguntas, no voy a mencionar nombres, pero tú le preguntas a cualquier persona del pueblo por un nombre de un opositor y te dicen ¿quién es? Es verdad, hay problemas, o sea, hay problemas de difusión, no, la oposición no tiene manera de hacerlo. Yo me encontré con Iván García y él escribió Yo algo, lo quiero mucho. él escribió algo que yo se lo dije, le dije, dijiste lo que hace muchos años estaba yo por decir, quizás lo criticaron, que él hizo como especie de, Sí. de un rayos X de la oposición, y en realidad eso es lo que sucede, y si no se reconoce como el mismo perdón que tiene que reconocer el pueblo. No hay manera de caminar sin reconocer lo que estoy haciendo mal. mal. No hay manera de caminar. Si no reconocen de que yo tengo que unirme contigo, porque hay un solo, o sea, es un solo objetivo. Yo no entiendo cómo es tan difícil de entender. Es un solo objetivo. El objetivo es el cambio, de democratizar el país, mejorar la economía. Ese es el objetivo. Bueno, en función, si las personas que están en la oposición son personas inteligentes. Yo cuando veo ese conflicto en las redes, verdaderamente me desespero. Después de tantos años que hay conflicto, quien gana es el gobierno, que está mostrando internacionalmente que está haciendo lo que le da la gana, pues está diciendo, bueno, no tengo a nadie. Si ahora mismo el gobierno dice, un partido, ¿dónde está la plataforma de esos partidos? ¿Dónde está? O sea, la plataforma la pueden tener escrita, pero ¿dónde están a las personas que se la mostraron? Entonces tiene que haber más de eso. No más de salir a la calle, ni de protestas. Si vamos a protestar, bueno, ya vamos a protestar, ya vamos a hacerlo. Pero esas pequeñas protestas, esas protestas las va a hacer el pueblo. A ningún partido, a ninguna organización le hace falta organizar protestas en la calle. Ni pueden. Ni pueden tampoco. De hecho no van a poder. Aparte, nada que esté organizado en Cuba deja de estar controlado. O sea, lo espontáneo es lo único. Es lo verdaderamente lo que a ellos los sorprende. Y entonces han habido esfuerzos de unión, estoy hablando de los años casi 90, de la concertación, la coalición, la izquierda con la derecha, después, pero no se ha logrado. Y no se ha logrado porque la policía política es profesional en dividir. Sí. Y en sembrar, y en sembrar la discordia y todas esas cosas. Pero sabiendo que son profesionales, bueno, entonces vamos a profesionalizarnos nosotros y vamos a tratar de unir con 4 o 5 fuerzas que se unan. Yo pienso que las cosas cambiarían, serían diferentes. Que las cosas podrían cambiar y sobre todo mirar más hacia abajo, o sea, hacia esas personas que estábamos hablando, hacia el negro, hacia el homosexual, hacia el blanco, hacia el pobre. O sea, darle propuestas a esa gente. El gobierno ha dicho siempre que todo va a mejorar. El bienestar social, la salud, o sea, ha inculcado eso en la gente dice, bueno, voy a perder esto. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Bueno, está bien, pero voy a perder las 3 libras rojas. Y entonces, como te ha mimado todo el tiempo y te ha dado, lo que te ha racionalizado, lo que te ha dado, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí. Entonces, la palabra cambio. ¿Dónde está el cambio de mentalidad de los cubanos cuando salen al exterior y entran con el traje de Superman? Y perdona que generalice, porque en realidad no debo generalizar, entonces entran con el traje de Superman. Y en realidad eso es lo que hay que hacer la persona que está adentro. O sea, no es simplemente ver que existe una sociedad, o sea, que la realidad no está en Cuba, está afuera. Y después regresar, o sea, hablando de derechos, ¿no? Hablar de derechos a esa persona que lo necesita. El tema del periodismo, no te hace falta leerlo a ti. O sea, no le hace falta leer a una persona, por ejemplo, un reportaje sobre el suicidio, que sabes tú cómo están los cines. El suicidio, por eso es tan importante, o sea, el video como tal, el video reportaje, que llega más a la población que un texto, porque nadie se va a conectar para leer un texto porque la gente lo primero que se conecta es para hablar con la familia. Sí, claro. Y decirle, oye, esto está en candela, no sé, eso es lo que tú ves en los parques. Tú te sientes en un parque, eso parece una embajada. No, eso es una tragedia griega. Sí. Y entonces eso es lo que tú le tienes que llevar, y ahí es donde el pueblo conoce las cosas como tal. Sí. Y entonces eso es lo que tienen que darle los proyectos de la oposición, llevárselo a las personas. Tú no puedes decir que tú quieres hacer un cambio, que tú quieres hacer
elecciones como tal, y no estoy mencionando a ninguna. Sí. O sea, llegando como tal a las elecciones, ahí hubo un intento de insertarse en las elecciones en Cuba. Sí, Es un buen intento. Alguna gente dijeron que eso verdaderamente no iba a dar resultado, pero bueno, lo hiciste como tal. Demostraste de que no se puede. Eso es hacerlo. Claro. Eso es hacer, pero hay que hacerlo. Y verdaderamente, si no hay unidad en la oposición cubana, va a haber revolución para rato. Va a haber catrismo para rato. Oye, hablando de nuevo del proyecto de la Constitución, este nuevo proyecto pues ha traído cierta esperanza a determinadas personas que dicen que se recoge en el proyecto, todavía es un proyecto, todavía falta la consulta popular, que lo apruebe la Asamblea Nacional y luego el referendo. Pero bueno, pero hay ciertas personas que dicen, oye, están admitiendo o aceptando o adoptando algunas libertades civiles, libertades económicas y laborales. ¿Cómo crees que queda ahora los cuentapropistas? Porque también hubo una resolución que le amplió la capacidad de la licencia de cuentapropistas y tal. Pero eso me lo contestas después. Ahora quiero ponerte un video de un señor cuentapropista súper independiente porque no paga impuestos, dice, porque no puede. Pero bueno, aquí va. Rafa, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo usted se llama? Vivo en Los Ranchos. ¿La edad que usted tiene? 29. Amigo mío, déjeme hacerle una preguntita. ¿Usted es cuentapropista? Sí. ¿Qué usted vende? Limón y eso lo podemos ver. ¿El limón el Estado te lo vende o tú lo buscas en un lugar específico? No, lo vende un campesino del monte. ¿Qué precio, cómo tú se lo compras los limones? A 10 por 5. ¿Le pagas al Estado alguna cota, algo? Yo no. ¿No le pagas nada? No, porque esto no me da para. ¿A cómo vendes el masito de limón? A 5 pesos. Si te diera negocio pagar al Estado, ¿tú vendieras? Sí. ¿Te dice cada masito esto vale cuánto? 5 pesos. Cubano, ¿no? Este hombre, ¿qué le importa a la nueva Constitución? ¿O qué gana con la nueva Constitución? El problema es, como dice, la política no cabe en la azucarera. Sí, Carlito Varela. Entonces, lo primero que hay que entender es el diseño del cuentapropismo. El diseño del cuentapropismo es para que tú vivas sin trabajar para el Estado. No es ni para que tú te enriquezcas, y ahí vienen las nuevas medidas. Algunas yo considero que no están mal, o sea, que se debieron hacer desde el principio, que es, o sea, la justificación de los fondos de la inversión. Eso quizás a lo mejor debieran haberlo hecho, porque en realidad a veces lo que hace es un poco de corrupción en cuanto al lavado de dinero. Pero está diseñado para eso, para que tú tengas un salario, pero para que no te expandas. O sea, no extiendas tu negocio, como decíamos, no extiendas tu marca. Tú tienes un restaurante y es un restaurante. Entonces, hay personas que no pueden invertir, que no pueden hacerlo, que no pueden pagar una licencia. Pero también tú dices, bueno, está bien, este señor que vende limones, ¿por qué no trabajas para el Estado? Porque es que gana menos que vendiendo limones. Claro. Entonces la solución es vender el limón que en realidad tú compras a la marca, tiene un campesino que tiene la marca. Entonces es que le han puesto licencia, o sea, han puesto licencias para todo, para el forrador de botones, entonces hay cosas que no deben llevar, porque ese hombre, yo no creo que ese hombre se enriquezca vendiendo limones. No, pero si no puede pagarle, él dice, yo quiero pagar la licencia, pero no puedo. Ese hombre simplemente vende el limón, incluso lo está vendiendo hasta más barato como está, porque el limón, posiblemente un limón, yo dejé un limón casi a 7 pesos. Entonces, está vendiendo unos limones. No, eso no es en La Habana, no es en La Habana. No es en La Habana, en Camagüey. Bueno, en Camagüey, no porque es más caro el tequila que el limón. Que diga, es más caro el limón que el tequila. Sí, te entendí. Y entonces, eso es lo que sucede. Hay muchas personas que simplemente se mantienen en la ilegalidad, tanto en ese tipo de negocio, que es el eslabón más bajo, como en el más alto. Porque tú creas ahora tu restaurante con tu marca y tú dices, bueno, ya, yo llegué al límite. Quiero poner otra panadería, como por ejemplo una persona que yo conozco que quiere tener una panadería donde la tiene, quiere tener una en La Habana Vieja y quiere tener una en provincia, pero no puede, porque hasta ahí es donde llega.
Entonces, estas nuevas medidas de los cuentapropistas, que nadie aplaudió porque en realidad no trajo nada nuevo, lo que trajo fue control. O sea, beneficio Sí. como tal, yo no le veo. Porque Sí, yo tengo un amigo que tenía un restaurante. Y para dar shows y cobrar más, pues se acogió ahora a la de bar. Que en bar sí pueden tocar los músicos. Claro, con el permiso del Ministerio de Cultura y tal, pero lo pueden hacer. El problema está en que solo puede tener 50 capacidad para 50 personas. Entonces, si yo voy a contratar la charanga, ¿en cuánto tengo que cobrar la entrada? Por 50 personas para poderle pagar no puede, a la no. charanga. O si quieres, yo lo que más veo es la limitación. Y digo la charanga como un ejemplo, porque además es una buena orquesta, no tengo nada en contra de ella. Es la limitación o sea, no puedes tener dos. O sea, tienes que entrar, al final entran la gente en una cooperativa para hacer lo que no pueden hacer. Sí, claro. Pero en realidad, entonces, se está moviendo un mundo de acumulación, de acumulación de dinero que es, ya yo vendí, ya yo me recuperé la inversión. Y ahora me saqué capitalista. Entonces estoy Claro. tragándome el dinero, no lo pongo en el banco porque el banco... Sí. Bueno, conozco al menos 4 cubanos que residentes en Cuba que tienen hambre. Eso no me... que viven en la isla, que tienen varios restaurantes y les va muy bien y han terminado expatriando el dinero, comprando negocios acá mismo en la Florida, o en México, o en España, o no sé dónde. Entonces lo que está pasando es eso, la gente tiene pánico poner su dinero en el banco. Sí, claro. Eso no, porque suponiendo que no tuviera pánico, tú pones ahora $500 en el banco y para sacarlo, tienes que sacar un turno 15 días antes para decir, voy a sacar $500. Ese es mi dinero, porque el banco no tiene el dólar americano como tal. Entonces, eso es lo que está el cuentapropista. El cuentapropista lo que está es, o sea, no es un sector privado. Como por ejemplo, ahora la Constitución quiere poner que existe la propiedad privada. No es un sector privado. Es una economía Basada independiente, pero basada en simplemente en el control del Estado como tal. Yo te voy a entregar este local, tú vas a abrir un bar, pero no puedes tener otro local ni te voy a entregar más. A ponerte una cooperativa. Entonces, entran en las cooperativas para eso, como tal. Una cooperativa, 3 restaurantes, 4 restaurantes, pero hay gente también que lo hace, ponen 2 o 3 Sí, restaurantes. eso es lo que conozco. Entonces, todo eso, lo que está promoviendo es la corrupción y la ilegalidad. Y lo que ha pasado es que hay personas que están teniendo mucho dinero y hay personas que están como ese señor que tienen que vender, o sea, comprar, quizás a lo mejor ni siquiera lo compró, y vender los limones, incluso vender cosas del mercado negro sin pagar licencia. Hay personas que en realidad se pasan el día con unas alfombras así como ese señor. En La Habana pasa mucho, en la alfombra vigilando, siempre tienen un vigilante por aquí, uno por aquí, viene la policía, levanta la alfombra. Quizás a lo mejor pase en cualquier lugar del mundo. No sé, Sí, pero estamos hablando ahora de Cuba. A lo mejor en México pasa eso, que hay gente que no... Pero es que hay cosas por las que tú no tienes que poner un gravamen de una licencia, porque en realidad no son cosas lucrativas, ni son cosas que tienen que ver con la salud, o sea, con la higiene, con la salud pública, que hay que tener un control higiénico. Si no es alimento, ¿no? De alimento como tal, o sea, que tienes que darle la posibilidad. Quizás pagan uno dice, uno paga un impuesto bajo. Hay gente que paga, no sé, 30 pesos al mes como tal. Pero bueno, yo te voy a decir algo que yo todavía no me creo. Y la gente me dice que yo me equivoco, o sea, la gente me dice que es más. Yo te voy a tirar por lo bajo. Por lo menos en La Habana, para alimentarte con carne de cerdo y pollo, cuando existe por ahí más o menos cuando se le caen las plumas. y las cosas mínimas, no te estoy hablando de vestuario ni artículos higiénicos. No, con menos de $100 no puede. Entonces, ese hombre, ¿cómo se alimenta? Si está vendiendo 5, si tiene que, si en realidad tiene lo que está comprarlo, comprando, sí, claro. En realidad tiene que comprarlo y no se lo lleva de una mata para venderlo. Y menos, por lo menos en La Habana como tal, en este caso de Camagüey, por lo menos en La Habana como tal, una familia de 3 personas no se alimenta
con menos de 100. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo logran? Cuando yo digo esto, la gente me dice que no, que es más. Y me dice, no, es más. ¿Y cómo lo logran? Con el invento. Mercado Invento. Y bueno, nada. Mercado Invento. Muchísimas gracias, César, por estar acá en Juan Juan Medio. No, Nada, mañana nos vemos acá. Ah, sí. Hay un buen comentario, dice Jesús Manuel Cid que viva Fidel. No tiene nada que ver, que siga viviendo donde está. No, no, igual puede ser Fidel Pérez Michel, no hay problema. De la receta para decir cuando yo me muera, Exacto. De todas maneras, mi amigo, usted agarre una ouija si quiere mantenerlo vivo y consúltelo a través de una ouija porque donde está difícil que salga. Pero bueno, esa es su opinión. Mañana nos vemos acá si Dios quiere y el diablo lo permite. Chao, chao. Pero antes lo dejamos con unos consejos comerciales de My Cosmetic Surgery. Chao, chao. Juan, ¿tú probarías un dulce que se hace en tu casa? Nosotros sí. Dicen que cuando el dulce que se hace para vender se come en la casa, quiere decir que el dulce es bueno. Y esa es la prueba de que la calidad de My Cosmetic Surgery es la mejor, la mayor, la más segura y más espectacular de toda la Unión. ¿Por qué? Porque por la maquinita han pasado todas las trabajadoras de My Cosmetic Surgery. Tienen unos cuerpazos espectaculares. Y por supuesto, cuando tú tienes confianza en el lugar donde tú trabajas, cuando tú tienes confianza con los doctores y en los doctores, cuando tú tienes confianza en el staff, por supuesto que con los ojos cerrados te dejas hacer cualquier cosa. Y eso es lo que han hecho las muchachas aquí. Todas se hacen limpieza de cutis, se han hecho lipos, se han hecho fat transfer, se han aumentado los senos, se lo han levantado, se los han disminuido, han hecho todo lo que han necesitado. Y por eso cuando las personas entran a My Cosmetic Surgery, lo primero que dicen es, wow. Primero, qué clínica más linda. Wow. ¡Qué mujeres más guapas! Y por supuesto, eso está logrado por la calidad de los doctores de My Cosmetic Surgery. Así que no te quedes atrás. Ahora estamos en especiales. Especiales por el verano, donde cada área de lipo está desde $350. El Fat Transfer en $1,000 nada más. El Tummy Tuck desde hacía tiempo no estaba en $3,500. Y el aumento de senos desde $2,800. Así que, ¿qué espera? Además, descuentos en muchísimos tratamientos cosméticos, en todos los fillers y en muchísimas cosas más. Mejor, imposible, pero llama, no dejes que te lo cuenten, entérate tú. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery.